la neuroradiología. Eh, Probablemente se va a sobreponer con otros temas que van a ser presentados a lo largo del curso, pero esta es una visión distinta, es una versión desde la radiología, ¿ya? Entonces, nos vamos a enfocar en imágenes fundamentalmente, vamos a llevar un poco, no es la idea que hagan diagnóstico, pero sí la idea que vean las indicaciones de los exámenes, cuál es en realidad el motivo por el cual hacemos imágenes, ¿ya? Em, entonces, vamos a hablar en esta primera parte sobre el uso de la tomografía computada y la resonancia magnética, cuáles son sus principios, por qué elegir una técnica, por qué elegir otra, y luego vamos a hablar de accidente vascular encefálico de tipo isquémico y del hematoma parenquimatoso, ¿ya? En la segunda parte de la presentación vamos a hablar de traumatismo encefalocraniano. Partamos hablando acerca de las técnicas. Las técnicas de imágenes en el área de la neurología existen hace mucho tiempo. Las primeras que se usaron fueron la radiografía de cráneo. Posteriormente se empezó a utilizar algún tipo de contraste que se inyectaba a través de una punción lumbar, podía ser contraste negativo, como por ejemplo aire, en estas neumoencefalografías. No sé si se ve el puntero. Sí, Sí, perfecto. Como neumoencefalografía podíamos usar contraste positivo, que también se inyecta a través de una punción lumbar para mostrar alguna parte de la cavidad intracraniana. Y posteriormente se empezó a colocar contraste positivo a través de las arterias de los pacientes y se empezaron a hacer arteriografías cerebrales. Con el paso del tiempo se mejoró la técnica y es lo que se utiliza ahora en geografía por sustracción digital y la ecografía que también existe y se usa ampliamente en el área de la neonatología, especialmente porque los niños tienen la fontanela abierta y eso permite ver con claridad el cerebro. Igual se puede hacer ecografía en los adultos. La calidad de la imagen no es tan buena, tiene otros fines, por supuesto, pero también se hace. Y lo que más hacemos hoy en día es tomografía computada y resonancia magnética. La tomografía computada es una técnica que se basa en el uso de los rayos X, ¿cierto? En este equipo que es como una rosquilla. Por un lado vamos a tener un tubo de rayos X que es similar al que se usa en una máquina de radiografías, ¿cierto? Pero por el otro lado hay un panel de detectores que es de muy avanzada tecnología, que es lo que permite generar la imagen. Estas dos estructuras están montadas sobre un anillo que va girando continuamente mientras el paciente avanza y de esa forma se adquiere un volumen de datos, ¿ya? Un volumen de datos como el que están viendo acá, que es posible reconstruir en cualquier plano, en este caso un protocolo de cerebro, ¿cierto? Con los planos axial, sagital y coronal. ¿Por qué es muy importante la tomografía computada en la práctica clínica? Porque es un método que muestra con exactitud y con facilidad calcificaciones, sangre aguda, que es sangre densa, estas estructuras densas que estamos viendo acá es sangre aguda, y también nos permite evaluar muy bien el hueso, ¿cierto? Especialmente las fracturas, ¿ya? Si colocamos contraste intravenoso rápidamente después de que se inyecte el paciente y encontramos ese contraste dentro de las arterias, vamos a poder hacer una fase arterial, como las que estamos viendo acá. Y si esperamos un poco más de tiempo, cuando ya el bolo de contraste está más en un tiempo venoso, ¿cierto? Estamos hablando de segundos, ¿ya? Vamos a poder mostrar mejor, estudiar mejor las venas. Y si esperamos más tiempo y se alcanza un equilibrio del contraste, o sea, una buena eh, dispersión del contraste dentro de la sangre, vamos a poder ver cómo las lesiones del cerebro se impregnan con el contraste, ¿cierto? Y realzan. Entonces son tiempos distintos los que usamos el contraste, que es de tipo iodado en el caso de la tomografía computada. La resonancia magnética es una técnica completamente distinta, una técnica mucho más compleja. El equipo que usamos ya no tiene una forma de rosquilla, sino que tiene una forma más bien de tubo. Y aquí van a intervenir campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia para poder generar la imagen. En esta gran estructura que estamos viendo acá hay un imán gigante, un supermagneto que tiene un campo magnético intenso. Lo que se usa clínicamente o actualmente lo más usado, ¿cierto? Son campos magnéticos de 1,5 Tesla o de 3 Tesla. Y es un imán que se mantiene siempre encendido, independiente de si hay gente, si las luces están apagadas, ese campo magnético está funcionando continuamente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando uno entra a una sala de un resonador, porque siempre está prendido y ese campo magnético es capaz de atraer una camilla, capaz de atraer una silla de ruedas, un balón de oxígeno, cualquier objeto metálico. ¿Ok? Dentro de esta estructura también tenemos bobinas de gradiente magnético. Son bobinas que se prenden generando un magnetismo que es bien débil, es del orden de los militeslas.
¿ok? Y se prenden por milisegundos, ¿ya? Y estas estructuras son las responsables del ruido que hace el resonador, ¿ya? Además vamos a tener una antena de radiofrecuencia grande, que es una antena body, como se le llama, de cuerpo, ¿ya? A lo largo del resonador tenemos un campo magnético principal que llamamos B0 y además para poder hacer buenas imágenes de buena calidad utilizamos bobinas de radiofrecuencia que son dedicadas. En este caso esto es una bobina de cerebro, ¿ya? ¿Cómo funciona la resonancia magnética? A grandes rasgos tenemos los protones de hidrógeno, que son los más abundantes del cuerpo, por eso lo que se usa son protones de hidrógeno específicamente. Entonces, los protones de hidrógeno de un cuerpo humano, en condiciones estándar, una persona que camina por la calle, por ejemplo, apuntan en cualquier lado. Están girando estos protones, pero su vector está apuntando en cualquier lado, de forma azarosa. Una vez que entras al resonador magnético, los protones se alinean en sentido del campo magnético, ya sea apuntando en el sentido del campo magnético o en contra del sentido del campo magnético, se llaman posiciones paralelas y antiparalelas. Si nosotros sumamos estos vectores paralelo y antiparalelo, nos va a quedar un vector de magnetización, que es lo que está marcado acá. Y en este caso el vector de magnetización apunta en el eje del campo magnético, por lo tanto ese es un vector que tiene magnetización que llamamos longitudinal, ¿ya? Nosotros podemos saber a la velocidad o la frecuencia con la que están girando estos protones, y eso lo sabemos gracias a esta ecuación que se llama ecuación de Larmor, acá. Y la ecuación de Larmor depende de dos cosas, la constante giro magnética, o sea, a la velocidad a la que gira normalmente ese protón específico, en el caso del protón de hidrógeno es 42,58 MHz por Tesla, y si conocemos el campo magnético al que está sometido ese protón, vamos a poder saber su velocidad de precesión, o su velocidad de giro, su frecuencia de giro, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Una vez que el paciente está dentro del resonador, una bobina de radiofrecuencia envía un pulso de radiofrecuencia a la frecuencia a la cual normalmente están girando estos protones, ¿ya? Y lo que hacen los protones es recibir esa frecuencia y estimularse. A ese fenómeno se le llama resonancia, por eso esta técnica se llama resonancia magnética. Y una vez que reciben esta energía, los protones van a cambiar su orientación. Y en este caso lo cambian en 90 grados y adquieren lo que se llama magnetización longitudinal transversa. Perdieron completamente su magnetización longitudinal, ahora tienen magnetización transversa. Y una vez que yo apago la bobina, estos protones van a tener que entregar esa energía porque su estado estacionario está en el sentido del campo magnético principal, o sea, en el B0, o sea, en la magnetización longitudinal. Entonces, cuando entregan energía, pierden la magnetización transversa, del que yo les hablaba, recuperan magnetización longitudinal y toda esa energía se traslada o es recibida por una bobina aparte, ya por otra bobina, por otra antena. Y eso es lo que se convierte en imagen. ¿Ya? Entonces esto se trata de entregarle energía por radiofrecuencia a los protones y después leerla o escucharla cuando estos la entregan. ¿Ya? Entonces aquí aparecen los dos primeros conceptos que son importantes, el concepto T1 y el concepto T2. El concepto T1 y T2 son tiempos. El T1 es el tiempo en que el protón se demora en recuperar el 63% de su magnetización longitudinal. El tiempo T2 es el tiempo en que el protón pierde el 37% de su magnetización longitudinal. ¿Ok? Y estos son específicos para cada tejido. Entonces yo puedo graficar una curva del tiempo T1 de la sustancia blanca, la sustancia gris, el líquido cefalorraquídeo. Y puedo medir. Entonces, si yo mido la señal de estos tejidos en este tiempo, acá, vamos a poner una línea ahí. Si yo mido acá, voy a tener muy poca separación entre la señal de cada uno de estos tejidos, por lo tanto no los voy a poder diferenciar entre ellos, voy a tener muy poco contraste. Entonces, si yo lo mido acá, voy a tener una gran separación entre la señal del líquido cefalorraquídeo, la sustancia gris y la sustancia blanca. Eso es evaluando la magnetización longitudinal o el tiempo T1. Si yo evalúo el tiempo T2, pasa lo mismo. Aquí estoy perdiendo magnetización transversal, ¿ya? Entonces, a mí me interesa tomar algunos puntos donde yo voy a potenciar la diferencia, donde yo voy a medir, donde yo puedo potenciar la diferencia entre estos tejidos en la magnetización transversal o en la magnetización longitudinal. Entonces, de ahí viene el término imagen potenciada. Cuando nosotros vemos imagen de resonancia magnética, estamos viendo imágenes potenciadas en T1 o imágenes potenciadas en T2. O sea, yo estoy favoreciendo las propiedades T1 del tejido o las propiedades T2 del tejido. ¿Y eso de qué nos sirve? Porque nosotros sabemos que en el T1 las cosas que tienen alta señal, o sea, que son brillantes, son la grasa, algunos productos de la degradación de la hemoglobina, el contraste paramagnético, que es el gadolinio, por ejemplo. Y el líquido, por ejemplo, el agua libre, se va a ver oscura, ya con poca señal.
Y por el contrario, si yo voy y veo las propiedades T2 del líquido, yo voy a ver que se ve brillante el líquido en el T2. ¿Sí? La grasa también va a tener, va a brillar un poco menos que la grasa, que el líquido cefalorraquídeo o que el agua libre, pero también va a tener una alta señal. ¿Ya? Entonces, según estas cosas, nosotros nos basamos en estas propiedades T1 y T2. ¿Qué pasa con la mediación transversa cuando yo dejo libre a ese protón? Dejo que entregue su energía. Va a caer rápidamente. Eso se llama decaimiento T2. ¿Ya? ¿Y por qué se produce este decaimiento? Es por la interacción de los campos magnéticos de los protones, del protón con el protón vecino. Entonces, eso hace que estos pierdan señal. Y eso se llama desfase. ¿Ya? Ahora, y el desfase se utiliza cuando se hacen imágenes de gradiente, por ejemplo. Ya las vamos a ver. Si yo aplico un pulso de 180 grados ahora, no de 90, porque ese fue el primero. El segundo pulso voy a aplicar un pulso de 180 grados, este pulso le llamo refasador, y con lo que yo logro es que volvamos a recuperar señal y volvamos a generar una imagen. ¿Ya? Eso se llama refasador. ¿Ok? Ahora, ¿qué son las secuencias? Entonces hablamos de tiempo T1 y tiempo T2 o potenciaciones en T1 y en T2. ¿Qué son las secuencias? ¿Ya? Las secuencias son la forma en la cual yo estimulo los protones. Si yo estimulo 90 grados y después aplico un pulso de 180 grados y después leo la señal, a eso se le llama una secuencia Spinecco. Si yo aplico un pulso de 90 grados, después uno de 180 y después varios pulsos de 180, a eso le llamo secuencia turbo Spinecco y es una secuencia más rápida. ¿Ya? Tiene mejor calidad de imagen porque cuando yo le puse el pulso de 180 grados, eliminé muchas inhomogeneidades del campo magnético. Aquí lo que yo tengo entonces, esta es una imagen turbo Spinecco que está potenciada en T2. Por eso se hace el acrónimo, ¿cierto?, de esta forma. Si yo aplico un pulso de grado variable, o sea, no necesariamente de 90 grados, y después no aplico un pulso de 180 grados y leo, a eso le llamo secuencia de eco de gradiente. Y es una secuencia que me va a mostrar muy bien estructuras que generan anormalidades del campo magnético, por ejemplo, calcificaciones o depósitos de fierro. Ahora, si yo antes de aplicar el pulso de 90 grados, de hacer la secuencia Spinecco, yo aplico un pulso de 180 grados que yo llamaré pulso de inversión, ¿cierto? Hago una secuencia que se llama secuencia de inversión-recuperación. Y es una secuencia, este tipo de secuencias se utilizan para suprimir la señal de cierto tejido. En este caso, lo más habitual es que hagamos supresión de la señal del líquido cefalorraquídeo o supresión de la grasa. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, esta es una secuencia T2, ¿ya? Una potenciación T2, pero con una supresión del líquido cefalorraquídeo. Entonces, por eso el líquido cefalorraquídeo se ve negro. Y esto se llama secuencia FLAIR y es una secuencia básica dentro del protocolo de cerebro. ¿Ya? Es muy útil para poder ver las lesiones que están adyacentes al líquido cefalorraquídeo, como las lesiones periventriculares o las lesiones corticales. Y finalmente tenemos la secuencia de difusión. Esta es la última que les voy a explicar porque esto tiene que ser básico. Si imaginamos un vaso al cual le dejamos caer una gota de tinta, al cabo de un segundo esa gota de tinta se va a ver difuminada un poquito. ¿Ya? Si espero 2 segundos, se va a ver difuminado un poco más. Si espero 10 segundos, se va a ver difuminado más. Incluso si espero tal vez un minuto, ya se disolvió completamente esa tinta. ¿Ya? Entonces, lo que hace la técnica de difusión es evaluar el movimiento de las moléculas de agua. ¿Ya? Y cuando hablamos de un tejido como el cerebro, por ejemplo, estamos evaluando el movimiento del agua dentro, en el espacio intracelular, en el espacio intercelular y en el espacio intravascular. ¿Sí? Entonces, si hay edema de las células, por ejemplo, un infarto, el agua no se va a mover libremente. ¿Sí? Entonces, en la imagen de la difusión a nosotros nos va a dar un área blanca y las difusiones habitualmente van acompañadas de otra secuencia que se llama ADC, que es el mapa de coeficiente de difusión aparente, y que esto es la parte cuantitativa de la difusión. O sea, yo lo veo negro acá es porque el movimiento del agua está disminuido. ¿Sí? Y yo le puedo colocar aquí una medición y me va a dar un número que corresponde a la difusibilidad del agua expresado en milímetros cuadrados por segundo. En cuánto difumina el agua en milímetros por segundo. Y eso es lo que nosotros tenemos en una imagen. La difusión también puede tener alta señal por efecto del T2, porque esa lesión tiene una señal T2 muy alta. Y en ese caso, y yo no voy a estar viendo en realidad una restricción a la difusión, sino que lo que voy a ver en la ADC es un área de alta señal. ¿Ya? Y eso no es restricción en la difusión, sino que es efecto T2, así se llama. Bien. Entonces, un protocolo estándar de resonancia magnética tiene una secuencia T2, ya sea axial, puede ser coronal o a veces, o en general van ambas. Tiene una secuencia FLAIR, que nos permite ver las lesiones periventriculares y yuxtacorticales.
Tiene una secuencia T1 también que nos va a permitir ver estructuras que tengan alta señal en T1. Tenemos una secuencia de difusión para evaluar el movimiento del agua, ¿sí? Que se acompaña del mapa de ADC. Y tenemos una secuencia de susceptibilidad magnética para buscar calcificaciones, depósitos de hemosiderina. Y también tenemos una secuencia T1 volumétrica que se puede reconstruir en cualquier plano y que es morfológica, ¿ya? Que nos permite ver bien anatomía. Además, nosotros podemos colocar contraste y ver si hay alguna lesión que esté captando contraste, o podemos hacer imagen volumétrica con contraste también, o podemos hacer una secuencia, una imagen angiográfica, ¿ya? Como este que se llama Time of Flight o tiempo de vuelo, TOF, si quieren llamarle, que es una angioresonancia del cerebro, pero sin contraste, porque aquí lo que se utiliza como contraste es la sangre, se utiliza un contraste endógeno, ¿ok? Como la sangre. Entonces, brevemente como resumen de estas dos técnicas, la tomografía computada es una técnica altamente disponible, es una técnica rápida, así que si el paciente tiene un temblor que no lo puede controlar, esta es la técnica de elección. La otra opción es hacer una resonancia, pero con anestesia, ¿ya? Si el paciente se está moviendo dentro del resonador, todo mal, esa imagen va a salir movida, no va a servir. En tomografía computada es una técnica que se basa en rayo X, por lo tanto aporta radiación ionizante. Así que es una técnica que va a tener, que no va a ser la preferida en el caso de los niños o en el caso de las embarazadas. Podemos hacer imágenes volumétricas en tomografía computada. También es una técnica ideal para detectar hemorragia aguda, calcificaciones o el estudio de los huesos. Y también podemos hacer estudios vasculares o estudios de perfusión, pero siempre con el uso del contraste yodado, ¿ya? En cuanto a la resonancia magnética, es una técnica que está menos disponible. Es una técnica lenta. Los protocolos de resonancia magnética duran 15 minutos, de ahí para adelante, ¿ya? No utilizan radiación ionizante, podemos hacer imágenes en 2D, podemos hacer imágenes 3D, podemos hacer imagen 4D. La imagen 4D es una imagen volumétrica, pero que involucra el tiempo. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, cómo está pasando el contraste dentro de una malformación vascular, ¿ya? Y eso es porque estamos incluyendo el factor tiempo. Es la técnica ideal para evaluar lesiones y también establecer temporalidad. Podemos hacer estudios vasculares y también de perfusión sin el uso del contraste. Y cuando se utiliza contraste, se utiliza un contraste paramagnético, que es gadolinio, en base a gadolinio. El gadolinio es un elemento químico que pertenece a las tierras raras, por si acaso. ¿Ya? Entonces, hablemos de patología ahora. Vamos a hablar de accidente cerebrovascular, particularmente del accidente vascular isquémico, que es el más común, el 80%, y del hematoma parenquimatoso, que es un 15%. ¿Ya? La CB se define como un cuadro neurológico de inicio súbito, que puede ser focal o global y que puede tener causa isquémica o hemorrágica. Dejamos afuera, hoy día, dejé afuera la hemorragia subaracnoidea no traumática y el infarto venoso, básicamente porque primero son los menos frecuentes y porque segundo la hemorragia subaracnoidea no traumática, que es principalmente neurismática, la van a poder ver en otra presentación que también está en el programa. Veamos, ¿qué es lo que pasa en el accidente vascular isquémico? Bueno, tenemos nuestra célula con su bomba sodio-potasio TPasa, ¿cierto? Si le cortamos el oxígeno, se deja de producir ATP por la vía aeróbica, por lo tanto, la bomba sodio-potasio TPasa empieza a fallar y se empiezan a acumular los iones dentro de la célula, se acumula el agua también, la célula se edematiza, y esto es lo que se llama edema citotóxico, ya es edema de la célula, no edema fuera de la célula, ese es edema vasogénico. El edema que afecta a la célula le llamamos citotóxico. Y el edema citotóxico se ve como restricción en la secuencia de difusión con su correspondiente caída de la señal en el mapa ADC. La anatomía del infarto es el siguiente. Tenemos una arteria que es ocluida por un trombo, por un émbolo, lo que ustedes quieran. Del territorio que tiene que estar irrigado por esa arteria, por lo tanto, va a caer en isquemia, ¿ya? El centro del territorio, donde vamos a llamar, donde el tejido ya está muerto, eso se le llama el core del infarto, es tejido que no está salvable, que no es salvable. Y todo el tejido de la periferia es el tejido que está isquémico, pero está en penumbra. Es un tejido que está, cuando decimos que es penumbra, significa que el tejido todavía es viable, pero que si lo dejamos ahí va a morir igual. ¿Ya? Es cosa de tiempo. Entonces, la penumbra es sumamente importante, porque la penumbra es lo que justifica que nosotros hagamos tratamiento en stroke, ¿ya? Si no hay tejido salvable, en realidad no hay mucho que hacer con ese paciente, de hacer una craniotomía descompresiva para que no se muera, pero el déficit neurológico lo va a tener igual, ¿ya? En cambio, si hay tejido salvable, bueno, la terapéutica va hacia allá, a salvar ese tejido en penumbra y que el paciente no quede con mucho déficit neurológico o quede con menos déficit del que ya tiene.
En cuanto a anatomía del infarto, seguimos. Cuando tú ves un infarto, vemos una lesión que habitualmente compromete sustancia gris y sustancia blanca. Y en esas condiciones afecta más a la sustancia gris porque es una sustancia, porque es un tejido que metabólicamente está más activo, tiene más demanda de oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, se va a ver más afectado si ustedes cortan el suministro de oxígeno. Y además, en la imagen, los infartos tienen que tener algo que llamamos nosotros territorialidad vascular. ¿Ya? Eso significa que tiene que respetar el territorio de la arteria que está afectado. ¿Ya? Si el infarto no tiene una, o si la lesión en realidad, no tiene una territorialidad vascular, hay que pensar que puede ser otra cosa. ¿Ya? Existen varias formas de clasificar el stroke. Isquémico, me gusta esta porque nos orienta un poco a lo que tenemos que ir a buscar, por ejemplo, ateromatosis de vaso grande, por ejemplo, una arteria carótida interna ocluida, o un origen cardioembólico, ¿cierto? Porque el corazón puede ser fuente de émbolos que van a terminar en el cerebro y producir infarto, o una oclusión de vaso pequeño, ¿cierto? Por ejemplo, un paciente que tiene una diabetes mal controlada, una hipertensión mal controlada, va a hacer daño de los vasos pequeños y esos son los que se pueden ocluir y producir un infarto. También existen los stroke de causas, de otras causas, también los de causa no determinada, porque el paciente tiene varios factores de riesgo, o porque la evaluación es negativa, o porque una evaluación incompleta. Entonces, esto nos orienta, todas estas etiologías están distribuidas más o menos en partes iguales. ¿Ya? Así que esto nos orienta más o menos a lo que quiero buscar. Hace muchos años, en las imágenes se definió lo que había que buscar en stroke. ¿Ya? Y esto se resumió como las 4 P. La primera P es de parénquima, o sea, determinar signos tempranos de infarto y descartar hemorragia. La segunda P es de pipes o de tuberías, ¿cierto? Donde tenemos que ir a buscar el estado de los vasos sanguíneos. La tercera P es de perfusión. ¿Ya? Y aquí hay que ver los mapas de perfusión que se van a generar. ¿Para qué? Para poder determinar si hay tejido en penumbra, que es la cuarta P. ¿Ya? Entonces, antes de pasar a analizar cada una de esas P, vamos a hablar brevemente de los protocolos. Los protocolos varían de institución en institución. ¿Ya? Por ejemplo, en clínica alemana lo que se utiliza como protocolo stroke es un TAC de cerebro sin contraste. De esa forma se descarta la hemorragia aguda. ¿Ya? Después hacemos un angiotac de cuello y cerebro para ver si los vasos están permeables o no, o si hay algún vaso proximal que esté ocluido y que podamos hacerle trombectomía. Y finalmente, la secuencia de difusión, que es una secuencia que nos va a mostrar el core del infarto. ¿Ok? En otras instituciones es un protocolo de stroke que solamente está en base a resonancia magnética. ¿Ya? Y en esos casos lo que se utiliza es difusión para buscar el core del infarto, una secuencia T2 gradiente para buscar sangre, una secuencia FLAIR para poder determinar temporalidad, ¿cierto? Si el flare es positivo en el infarto, porque ese infarto ya tiene más de 6 horas y por lo tanto va a estar limitado el tratamiento. Y finalmente esa es una secuencia time of flight o esta secuencia angiográfica sin contraste, para ver si hay un vaso grande ocluido. Ya, entonces existen las dos opciones, ahí ustedes van a ver cuando les toque trabajar en cada centro cuál es el protocolo que se ha elegido. El TAC de cerebro sin contraste en stroke tiene ventajas como que está ampliamente disponible, es rápido y nos permite descartar la hemorragia, que es lo más importante al inicio del stroke. ¿Ya? Tiene algunos problemas porque tiene baja sensibilidad, pero si uno utiliza una ventana que es bien estrecha, uno puede mejorar esta sensibilidad. ¿Ya? ¿Cuáles son los signos de infarto precoz en una tomografía computada? El primero de ellos que les quiero mostrar es el de la arteria hiperdensa. La arteria hiperdensa no es más que un coágulo dentro de una arteria. Y este coágulo se ve denso porque el coágulo, ¿cierto? Al estar apretado ese coágulo, esa sangre, al estar apretada dentro del coágulo, ¿cierto? Tiene mayor opacificación del paso de los fotones de radiación, por eso se ve más denso. Entonces aquí lo ven en un TAC sin contraste y en el TAC con contraste se ve un defecto de llena de la arteria cerebral media por el trombo que está dentro. Otro signo que podemos ver es la hipodensidad de los ganglios basales. Fíjense, esta ventana bien estrecha, esta es la ventana, cuando digo ventana estrecha, esta es la ventana estrecha. Es una ventana horrible, pero nos es muy útil porque podemos comparar la densidad de los tálamos, que se ve simétrica, y la densidad de los núcleos estriados. Y fíjense cómo el núcleo estriado del lado izquierdo está hipodenso y eso es porque tiene edema de tipo citotóxico que está iniciando. Si lo llevamos a la resonancia magnética, que es la resonancia de este mismo paciente, fíjense que tiene un área de restricción, de hiperseñal acá en la difusión, y en el mapa ADC se ve negro. ¿Ya? Entonces sí, es un infarto del territorio profundo de la arteria cerebral media. Otro signo que tenemos como signo precoz de infarto es la pérdida de la ínsula, del ribete insular. Y esto es lo mismo, básicamente es un área en la ínsula donde se pierde la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca y por lo tanto se ve hipodenso y también es edema citotóxico, no es más que eso.
Y finalmente el borramiento de los surcos. Aquí tenemos un infarto ya establecido, donde se perdieron los surcos. Fíjense, y esto es producto del edema, ¿ya? Al otro lado tendrían que verse los mismos surcos que vemos acá, pero producto del infarto no se ven. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial para estos signos precoces de infarto en tomografía computada? Como van a ver a lo largo de la presentación, para nosotros es sumamente importante los diagnósticos diferenciales en imagen. ¿Ya? Cuando tenemos un vaso hiperdenso, eso puede deberse a que tiene el trombo dentro de la arteria, y eso ya lo expliqué, pero puede ser que el paciente tiene un hematocrito alto, porque el paciente es un hombre joven que tiene un tono adrenérgico alto y por lo tanto tiene un hematocrito alto, o bueno, el paciente ha estado vomitando y tiene una diarrea terrible y está hemoconcentrado, entonces el paciente tiene hematocrito alto, ¿ya? Y esos pacientes van a tener todos los vasos hiperdensos, ¿ya? Entonces, incluyendo arteria y vena. Y por ese lado nosotros podemos hacer la diferenciación. Lo otro es que tenga calcificaciones parietales porque el paciente tiene ateromatosis, ¿ya? O porque hay una disminución de la densidad del parénquima. O sea, esto es como un efecto al revés, ¿cierto? Baja la densidad del parénquima y por lo tanto hace que los vasos se vean densos, ¿sí? Pero eso pasa de forma difusa, no es focalizado como el signo cuando hay stroke. ¿Qué pasa con el parénquima hipodenso? Podemos ver que el parénquima hipodenso porque tiene una neoplasia infiltrante, porque tiene una contusión cerebral o porque tiene otra patología, por ejemplo, una cerebritis o una encefalitis. Hace muchos años ya se está usando el Score Aspects, que lo que hace es dividir el territorio de la arteria cerebral media en 10 sectores. ¿Ya? Entonces, define sectores centrales, el núcleo caudado, el lenticular, el brazo posterior de la cápsula interna. También y superficiales, como por ejemplo la región frontopercular, la región temporal opercular, el lóbulo parietal o la ínsula. Y además, más arriba, a nivel de los cuerpos de los ventrículos laterales, tenemos otros 3 sectores, del lóbulo frontal, frontoparietal y el parietal. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Si nosotros vemos hipodensidad en varios territorios, lo que tenemos que ir restándole los 10 puntos a los 10 puntos normales, ¿cierto? Estos son 10 sectores. Si el paciente está normal, tiene 10 puntos. En la medida que van apareciendo áreas hipodensas, ¿cierto? Vamos restándole puntos. Y si tiene menor o igual a 7 puntos, tiene peor pronóstico en el ACV. Eso se repercute en que el paciente va a quedar con más dependencia, puede tener transformación hemorrágica o puede morirse, tiene más riesgo de morirse. Si lo llevamos acá a un ejemplo, este es un paciente que tiene una ACV arteria cerebral media derecha. Fíjense la densidad de los ganglios basales del brazo posterior de la cápsula interna, está todo respetado si lo comparamos con el lado opuesto. Pero acá tenemos una hipodensidad cortico-subcortical en el lóbulo frontal, también en la ínsula y el lóbulo temporal. ¿Ya? El lóbulo parietal en esta zona está respetado. Aquí también hay hipodensidad frontal, frontoparietal y parietal. ¿Sí? Entonces, este paciente tiene 1, 2, 3 y 4 puntos positivos y el resto, ¿cierto?, están todos negativos y esto se correlaciona muy bien con esta resonancia magnética. ¿Ya? Entonces, este paciente tiene 4 de 10 puntos y no sería candidato a una trombolisis. Con respecto a la difusión vamos a ver estas áreas hiperintensas que se tienen que correlacionar en el mapa de C con un área de baja señal. ¿Ya? Y esto corresponde al core del infarto. La difusión se hace positiva, dependiendo de ustedes la lean, pero desde los 20 minutos, 15, 20 minutos, hacia el rango hasta los 40 minutos según las publicaciones. ¿Ya? Entonces, dentro de la primera hora, sí o sí, el infarto debiese hacerse ver en una difusión. ¿Y hasta cuándo va a estar la difusión brillando? Bueno, entre 7, 10 días en promedio, 8 días como el promedio, ¿ya? La secuencia FLAIR también nos puede mostrar el infarto, pero la secuencia FLAIR se hace positiva a las 6 horas, por lo tanto nos hace un corte en el paciente que está dentro de la ventana terapéutica estándar y el paciente que queda fuera de la ventana. Entonces, si el FLAIR es positivo, ese paciente ya estaría fuera de una trombolisis intravenosa. ¿Ok? Entonces, esta secuencia FLAIR se utiliza cuando hay un stroke del despertar. El paciente que despierta con un déficit neurológico y no se sabe cuántas horas de evolución tiene. Entonces, en esos casos, se agrega al FLAIR, es la principal indicación del FLAIR, para ver si es la temporalidad. Y la secuencia T2 se hace positiva a las 12 horas. ¿Ya? El angiotac de cerebro, ¿cierto? Nos va a mostrar, nos va a servir para hacer una evaluación de la circulación intracraniana, nos va a determinar el lugar de la oclusión, si hay un trombo o si hay una disección, que es más difícil de diagnóstico, pero se puede hacer. Y también se puede utilizar para ver colateralidad, que también es muy importante. Con respecto a la penumbra, normalmente la penumbra es estimada con algo que llamamos correlación, ¿cierto?, difusión clínica.
O sea, el paciente tiene un gran déficit neurológico por ejemplo, lo más común, ¿cierto? Es arteria cerebral media, entonces tiene un gran déficit del territorio de arteria cerebral media, pero vamos a ver la difusión y tiene un puntito nomás de core de infarto. Entonces, ahí inmediatamente uno asume que tiene una gran penumbra, ¿ya? O sea, hay mucho tejido que salvar. Y eso ha sido lo clásico. Y con esos criterios, ¿cierto? Bajo las 4,5 horas, el paciente es candidato a una trombolisis intravenosa. Si está dentro de las 6 horas, ¿cierto? El paciente incluso es candidato a una trombectomía mecánica, ¿ya? Que es un procedimiento angiográfico. Y eso sirve principalmente con las arterias que son de grueso calibre, ¿ya? Como la arteria carótida interna, el segmento M1 o M2 de la arteria cerebral media. Otra forma de estimar la penumbra es hacer un mismatch, ¿cierto? Una diferencia entre la difusión y la perfusión, o hacer perfusión por resonancia magnética, o hacer perfusión por tomografía computada. ¿Cómo se hace una perfusión por tomografía computada? Lo que se hace es barrer de forma constante una parte del cerebro, ¿cierto? Y se van haciendo distintas adquisiciones en distinto tiempo. Por ejemplo, en este protocolo, de este equipo en particular, un equipo que está en la clínica alemana, ¿cierto? Hacemos primero una imagen sin contraste. ¿Ya? Después se hacen varios barridos mientras la sangre está en el territorio arterial, por eso se llama arterial, y se hace cada 2 segundos en este protocolo que estoy mostrando acá, y después en tiempo venoso se hacen 5 barridos cada 5 segundos. ¿Ok? Desde estas imágenes centrales donde se aplica mayor cantidad de radiación se reconstruye el angiotac del cerebro, y el resto de las adquisiciones se utiliza para generar las imágenes de perfusión. Y lo que se obtiene son estos mapas. ¿Ya? Esta es una perfusión clásica, la perfusión que nosotros hacíamos antiguamente. Evaluábamos el volumen sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y el tiempo que se demoraba en pasar la sangre, ¿cierto? Este es un time to peak, esto es un tiempo de tránsito medio y esto es un delay. Y aquí podemos ver cómo el time to peak está muy elevado en el territorio de la arteria cerebral media. El volumen tiene una ligera caída ahí, pero no mucho más, y el flujo está eh, tal vez un poco disminuido a nivel subcortical, pero a nivel cortical estaría como compensado. ¿Ya? ¿Cómo funciona el tema de la perfusión desde el punto de vista de la patología, ¿cierto? Si nosotros bajamos el flujo sanguíneo, o sea, estenosamos mucho la arteria, se cae el flujo, empieza a caer el flujo sanguíneo. El tiempo de tránsito medio también se empieza a aumentar. Y el volumen sanguíneo cerebral en un inicio se empieza a compensar, se genera una vasodilatación compensatoria para tratar de mantener el flujo, esto por mecanismo de autorregulación, pero llega un punto en el que el mecanismo de autorregulación ya no sirve. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos definir tejido que está en riesgo, en penumbra, que es el tejido que todavía mantiene la autorregulación, y el tejido que ya está infartado, ¿cierto? Que es el que ya no tiene autorregulación. Entonces, tenemos, si nosotros evaluamos los mapas, nosotros podemos decir que el tejido en penumbra tiene un MTT aumentado, un tiempo de tránsito aumentado, tiene un flujo levemente disminuido y tiene un volumen sanguíneo cerebral que está aumentado o normal, porque está compensando. Y el tejido que ya está infartado es un tejido que tiene el tiempo de tránsito medio elevado, tiene un flujo sanguíneo muy caído y tiene un volumen también caído porque tiene una pérdida de la autorregulación, ya la perdió. Si lo llevamos a una esquemita, así que ustedes quieran seguir, eh, tenemos el tiempo de tránsito medio, si está normal es porque el paciente tiene un infarto lacunar o porque ya se reperfundió, o si tiene un MTT prolongado y quiere mirar el volumen sanguíneo cerebral, si este está bajo es porque el paciente ya se infartó, si este está normal o alto es porque el tejido está en riesgo, o sea, es penumbra, o ya se reperfundió. ¿Ya? Hace unos años atrás, más específicamente en 2018, se publicaron dos estudios, ¿cierto? El estudio DAWN y el estudio Diffuse 3. ¿Ya? Los dos estudios lo que fue extender la ventana terapéutica por sobre las 6 horas. ¿Ya? Este es un hito de la medicina mundial. Darle más chance a los pacientes infartados, ¿cierto?, de poder ser tratados. Eh, Se estimaron algunos parámetros, etcétera, etcétera, ¿cierto? Lo importante acá es que para nosotros se empezó a utilizar un software de postproceso de perfusión que es automatizado que se llama Rapid. ¿Ok? Y el Rapid está conectado a los servidores de imágenes y prácticamente al minuto ya te tiene el postproceso de las imágenes. El Rapid lo que estima es el volumen del core del infarto que lo expresa como una reducción del flujo sanguíneo cerebral relativo, quiere decir comparado con el lado opuesto, ¿cierto? Cuando cae más del 30%, ese es el core del infarto. Eh,
Y el tejido isquémico es el que tiene un tiempo de tránsito, un Tmax, mayor a 6 segundos. ¿Ok? Entonces, este es un hombre, por ejemplo, un caso de un hombre de 55 años que tiene una hemiparesia facio-brachiocural izquierda con 8 horas de evolución. En la tomografía computada lo que tiene es un vaso hiperdenso, ¿cierto? Esto corresponde al segmento M1 y M2 proximal de la arteria cerebral media derecha. En la angiotac vemos que hay una oclusión de este vaso y en la difusión lo que tiene es un área isquémica ya establecida, un core de infarto en el lóbulo temporal, la región temporal opercular. ¿Ya? Veamos qué pasa con los datos entregados por Rapid. Rapid dice que el tejido isquémico tiene 167 ml, ¿ya? Porque tiene un Tmax mayor a 6 segundos. Y toda esta área marcada, ¿cierto?, corresponde a ese tejido. Y el área que ya está infartada corresponde a esta que está en la región temporal opercular, que es la misma que mostró la difusión. Y la volumetría dice que tiene 13 ml. ¿Ya? Entonces, si hacemos la resta entre este volumen y esto, nos da que el tejido en penumbra es 154 ml y por lo tanto este paciente tiene las posibilidades de ser tratado. Pese a que tiene 8 horas de evolución de infarto. ¿Ya? Brevemente, sobre el infarto subagudo, esto no lo van a ver mucho menos en servicio de urgencia porque ya no es tan agudo, ¿cierto? ¿Se entiende? Tenemos el infarto subagudo, ya es el infarto ya establecido, ya que en general se da entre los 2 y los 14 días del evento isquémico y tiene diferencias con respecto al infarto agudo. Primero que el infarto ya es un infarto hipodenso con forma de cuña ya establecido, hay mucho edema, hay harto efecto de masa en un infarto subagudo y si le colocamos contraste, esto empieza a realzar, ¿cierto? A los 2 días, con un máximo a las 2 semanas y ya hasta los 2 meses. Entonces, por eso tiene una regla del 2-2-2, ¿cierto? Empieza el realce a los 2 días, máximo a las 2 semanas, debe acabarse a los 2 meses. Si pasa de los 2 meses, hay que poner ojo ahí, podría ser otro tipo de etiología. Ocurre también durante el periodo subagudo algo que se llama el fenómeno de fogging, que esto ocurre entre los 14 y los 21 días, es un evento en el cual el territorio de infarto se ha infiltrado por células como los macrófagos que se van a comer todo ese tejido necrótico y la densidad del infarto sube, incluso se vuelve isodenso con respecto al parénquima, por lo tanto es difícil de ver. ¿Ya? Y por eso nosotros tenemos bien harta conciencia sobre el fogging, porque puede ser un problema al momento del diagnóstico. Y también ocurren en este periodo las transformaciones hemorrágicas, ¿ya? Que ocurren entre el 20 y el 25% de los casos. Puede adelantarse si se hizo algún tipo de trombolisis, ese evento de transformación hemorrágica. Y el infarto crónico es el tejido, ¿cierto?, que ya tiene una encefalomalacia, con pérdida de volumen, con gliosis, ¿cierto? Entonces lo que nosotros vamos a ver es un área del parénquima que ya está negro y que está generando una dilatación del ventrículo lateral y del espacio subaracnoideo adyacente. ¿Ya? Se puede acompañar de degeneración valeriana, eso significa que los axones que salieron desde la corteza en esta zona, ¿cierto?, se van a degenerar y eso va a generar que el tracto corticoespinal tenga menor volumen, por ejemplo. Y a nivel del cerebelo podemos ver lo que se llama una diáskisis cerebelosa cruzada, o sea que baja el metabolismo del cerebelo contralateral. ¿Ya? Por último, para terminar esta parte, hablamos de infarto en territorio limítrofe. ¿Qué es el territorio limítrofe? Bueno, como dice el nombre, es el punto donde se une la circulación terminal de las arterias. Por ejemplo, tenemos territorio limítrofe superficial y territorio limítrofe profundo. Estas cuñitas que estamos viendo acá corresponden al territorio limítrofe entre la irrigación de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Y aquí entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. ¿Okay? Existe un territorio limítrofe superficial, que es el que se afecta principalmente por lesiones de tipo embólica, y el territorio limítrofe profundo se afecta principalmente por eventos de hipoperfusión, o sea, una carótida interna que está muy estenosada. ¿Ya? Corresponden al 10% del infarto, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tiene una oclusión de la arteria carótida interna y tiene algunas secuelas, ya infartos establecidos en territorio limítrofe profundo. Fíjense, y esto es porque está hipoperfundido. Vamos a hablar brevemente sobre el hematoma parenquimatoso. El hematoma parenquimatoso es una colección de sangre que está dentro del cerebro secundaria a una pérdida de la integridad vascular. Y ahí corresponde al 15% de los accidentes vasculares encefálicos. El pronóstico inicial de estos pacientes es malo, pero en la medida que pasa el tiempo, hasta llegar a los 3 meses, se iguala al pronóstico de los pacientes con stroke isquémico. ¿Ya?
El hematoma parenquimatoso pasa por varias fases, ¿cierto? En este caso tenemos una imagen de la literatura a las 6 horas. Fíjense cómo a los 6 días ya empieza a perder su margen, se empieza a difuminar el margen y la densidad empieza a bajar. Y ya a las 3 semanas la densidad está mucho menor, solamente sigue hiperdenso en el centro. Y esto porque los hematomas parenquimatosos evolucionan como si fueran cubos de hielo. Se van derritiendo desde la periferia hacia el centro. ¿Ya? Entonces van perdiendo los hematomas densidad desde la periferia hacia el centro. ¿Ok? Y en este caso, este otro paciente con un hematoma del tálamo capsular, que está hiperdenso, que tiene vaciamiento del espacio al sistema ventricular. Esto ocurre, esta es una imagen a las 18 horas y esta es una imagen a las 2 semanas. Fíjense que ya perdió la densidad completamente ese hematoma. Pero, ojo, sigue un poco de efecto de masa, entonces está en una etapa subaguda, todavía no es crónico. Entonces, los hematomas parenquimatosos pueden estar en cualquier ubicación del cerebro y su tamaño es bien variable. En general son hiperdensos en una etapa aguda, pero pueden tener menor densidad si el paciente es anémico. ¿Ok? Y también pueden tener heterogeneidad en su densidad si es que hay sangrado activo aquí adentro o si el paciente tiene coagulopatía, podría dar origen a niveles líquido-sangre o si está con sangrado activo o una masa en realidad que es lo que está sangrando. ¿Ya? Eso va a generar que la densidad del hematoma cambie. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa cuando vemos una imagen de un hematoma parenquimatoso agudo? El tamaño del hematoma. Eso es una de las cosas importantes, porque el tamaño del hematoma va a condicionar el efecto de masa. En general, los neurocirujanos, si mal no recuerdo, ¿cierto? Utilizan como punto de corte 30 ml como para saber si el hematoma va a tener que operarlo o no. También, bueno, la expansión del hematoma. ¿Cuál es el efecto de masa? Entonces, primero el tamaño, después la expansión del hematoma y después el spot sign. ¿Qué es el spot sign? Cuando yo le coloco contraste al paciente, le hago la fase arterial y veo un punto de extravasación de contraste. ¿Ya? Eso es el spot sign. También lo podría ver en la fase venosa. ¿Ya? Y esto lo que nos está indicando es que ese hematoma probablemente va a crecer y por ende hay que tener mucho ojo porque ese hematoma puede crecer, puede tener más efecto de masa, el paciente se puede herniar y bueno, se puede morir eventualmente. Los hematomas también lo que buscamos es ver si el paciente, si ese hematoma tiene vaciamiento del sistema ventricular o tiene efecto de masa, porque puede ser hidrocefalia, ¿ya? Y también puede hacer herniación, que son las otras cosas que vamos a ir que buscamos según lo que les puse acá, ¿ya? Causas del hematoma parenquimatosa. Podemos clasificarlo de dos formas, a grandes rasgos. Por un lado, tenemos causas primarias como la hipertensión arterial o la angiopatía amiloidea y causas secundarias como malformaciones vasculares, cavernomas, tumores, aneurismas, cualquier otra lesión que de forma secundaria genere un hematoma. O podemos separarlos según su edad, ¿cierto? En pacientes jóvenes, menores de 45 años, lo que más se ve es que el hematoma sea secundario a una malformación arteriovenosa, secundario a un infarto venoso, a consumo de droga, vasculitis o cavernoma. Y si el paciente tiene más de 45 años, aquí tenemos las causas primarias como la hipertensión o la angiopatía amiloidea, pero también existe el infarto venoso, Vamos a revisar algunos casitos. Este es un caso de una hemorragia parenquimatosa por hipertensión arterial. Este es un paciente de 60 años, tiene hipertensión crónica mal controlada y tiene compromiso de conciencia. Fíjense que tiene un voluminoso hematoma ganglionario en el lado izquierdo que se está vaciando al sistema ventricular. Tiene unos moldes hemáticos bien grandes en el sistema ventricular. Los ventrículos están dilatados, o sea, está haciendo una hidrocefalia aguda este paciente. ¿Ya? Y además, fíjense dónde va el mesencéfalo y el puente. Está súper descendido, tiene una herniación transtentorial descendente bien severa. Este otro paciente que tiene una angiopatía amiloidea. Bueno, pero antes de seguir con la angiopatía amiloidea, lo clásico, paciente hipertensivo, el paciente hipertenso va a tener hematomas que son los clásicos ganglionares o son talámicos o son en cerebelo. Esas son las ubicaciones clásicas del hematoma parenquimatoso hipertensivo. El 50% de los hematomas parenquimatosos son hipertensivos, o sea, la mayoría de los pacientes. ¿Ok? Entonces, pasemos a la siguiente, la angiopatía amiloidea. Esta es una patología en la cual se depositan el amiloide en las leptomeninges y en la corteza del cerebro, ¿ya? Y afecta a pacientes añosos. ¿Ok? En este caso, un paciente de 60 años con una debilidad del hemicuerpo izquierdo tiene un hematoma de dos densidades, fíjense. Y esto es porque sangró en distintos tiempos. Tiene un hematoma denso acá, pero uno más denso al lado. ¿Ya? Y estos son subcorticales, estos se le llaman hematoma lobar, porque está en subcortical. Y además tiene una secuela en la región frontopercular del lado izquierdo. ¿Ya?
Este paciente perfectamente podría ser un hematoma también hipertensivo, que es lo más frecuente, ¿ya? Y por lo tanto, uno ¿cómo los va a diferenciar entre angiopatía amiloide e hipertensión? Por la resonancia magnética. El paciente con angiopatía amiloide tiene secuelas microhemorrágicas subcorticales, ¿ya? Múltiples. Y además tienen hemosiderosis, porque ha tenido hemorragia subaracnoidea, que es media silente en estos pacientes. Da un poquito de cefalea nomás, o puede que sea sintomática, pero sí va quedando los restos de hemosiderina pegada a la corteza, ¿ya? A la superficie pial. Entonces esto se llama siderosis pial y esto es un hematoma parenquimatoso y estos son signos altamente sugerentes de angiopatía amiloide. Este otro paciente, una mujer joven con una cefalea intensa, tiene un hematoma parenquimatoso en el lóbulo temporal, tiene harto edema alrededor también. Si vemos la imagen sin contraste, tiene un seno venoso, en este caso denso, el seno transverso. Si le colocamos contraste, vemos cómo el seno transverso tiene un área donde no se está pintando, ¿cierto? Eso es lo que se llama un defecto de Yene y esto corresponde a un trombo. Y este es un paciente que tiene una trombosis venosa y que tiene una repercusión en el parénquima, que es el hematoma, ¿ya? Entonces, cuando vemos un TAC de cerebro sin contraste en un paciente con una trombosis venosa, lo que se va a ver son vasos, son las venas hiperdensas. ¿Por qué? Porque tiene un trombo adentro. Si le colocamos contraste, da origen a lo que se llama el signo de delta vacío, o sea, básicamente el contraste que está pasando por alrededor de la vena, ¿ya? Y una imagen ahí geográfica, vamos a ver el defecto de Yen, ¿ok? Este otro paciente, un paciente joven que tiene compromiso de conciencia y que tiene un tremendo hematoma parenquimatoso temporal izquierdo. Se parece al estudio. Acá, en la imagen angiográfica, lo que vemos es que existe una estructura vascular que está realzando y que es bien amorfa la estructura vascular, ¿ya? Entonces, cuando ya vemos esto nosotros, no es normal ver una estructura amorfa que se está pintando cuando hacemos la la imagen angiográfica en un paciente con hematoma. Hay que pensar que ya tiene una malformación vascular de algún tipo. Si nos fijamos bien, hay otra área de realce aquí en fase arterial y en fase venosa se pinta un poquito más. Así que con estos hallazgos se sugirió que esto podía ser una malformación vascular. Fíjense que una de las cosas que también uno ve cuando ve una malformación vascular es que las arterias que alimentan esa malformación vascular están dilatadas y también hay una vena prominente, que es esta que estamos viendo acá, que esta es la vena de la B. Se le hizo angiografía a este paciente, se vio que las arterias de la arteria cerebral, ramas de la arteria cerebral media irrigaban esta malformación vascular. Aquí hay un ovillo vascular y esto es la clave de la malformación arteriovenosa, la presencia de un ovillo vascular. Y toda esta zona está drenada por esta vena de la B que se ve muy gruesa, muy prominente y que termina en el seno venoso transverso. ¿Ok? Entonces, así se confirma que este paciente tiene una malformación arteriovenosa temporal izquierda, ¿ya? Entonces, los datos que quiero que se lleven para la casa en esta primera parte son que la técnica de elección es la tomografía computada en contexto de la urgencia. ¿Por qué nos va? Porque es rápida, porque está ampliamente disponible, porque detectamos sangre aguda. Cuando vemos en contexto de stroke, nos enfocamos para ver las imágenes en las 4P, ¿cierto? Acuérdense, el parénquima, las tuberías, las pipes, ¿cierto? Vemos también la perfusión y vemos la penumbra. La TC sin contraste es fundamental porque esto es lo que separa el stroke agudo del hemorrágico. O sea, si vemos un hematoma parenquimatoso, es otro flujograma de tratamiento. La perfusión ha cobrado mucha mayor utilidad en los últimos años gracias a esta posibilidad de extender la ventana en los pacientes. Y finalmente, quiero que recuerden que los hematomas parenquimatosos pueden tener muchas causas y esto los podemos determinar con una tomografía computada o con una resonancia magnética. Eso es